Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Renovando tu Salud, hoy como todos los días aquí en ATN Televisión. Les habla Nelly Osorio, yo soy odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa, y hoy tenemos un súper invitado, o esta semana vamos a tener un súper invitado porque vamos a hablar de enfermedades en los niños y en los adolescentes. Y para eso nos está acompañando, nos va a acompañar durante toda la semana el doctor Enrique Villamizar. Él es un cirujano pediatra, ¿cierto? Y dedicado a todos estos temas. Así que en el día de hoy vamos a hablar de lo que son las hernias en nuestros niños. ¿Qué es? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cuál es el tratamiento? Y para eso los voy a dejar con esta nota que ha preparado nuestro equipo técnico de lo que son las hernias, y seguido a eso estará con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique. Ya volvemos. Una hernia aparece cuando hay una debilidad o agujero en el peritoneo, la pared muscular que generalmente mantiene los órganos abdominales en su lugar. Este defecto en el peritoneo permite que los órganos y tejidos penetren o se hernien, lo que produce una protuberancia o bulto. El bulto puede desaparecer cuando la persona se acuesta y algunas veces puede regresar a su posición original debajo de la piel. Las hernias se pueden encontrar frecuentemente en lugares como la ingle, con una hernia femoral que crea una protuberancia debajo de la ingle. Esto es más común en las mujeres. En la parte superior del estómago, ya que una hernia hiatal o de hiato aparece cuando la parte superior del estómago sale a la cavidad abdominal hacia la torácica a través de una apertura en el diafragma. También puede aparecer en el ombligo y es cuando notamos un bulto en esta región que se produce a través de una hernia umbilical o periumbilical. Con la excepción de una hernia incisional, en la mayoría de los casos no existe una razón obvia para que aparezca una hernia. El riesgo aumenta con la edad y se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Las actividades y problemas médicos que aumentan la presión sobre la pared abdominal también pueden provocar hernias, pero usted debe estar muy atento a no realizar los siguientes movimientos, como lo es el esfuerzo en el inodoro debido al estreñimiento prolongado. También cuando se tiene una tos persistente o fibrosis quística, o cuando hay una próstata agrandada o se hace esfuerzo para orinar. También en las personas que sufren de sobrepeso u obesidad o tienen fluido abdominal. Los bebés y los niños también pueden desarrollar hernias. Esto sucede cuando hay una debilidad en la pared abdominal. Las hernias inguinales son más comunes entre los niños y algunos no presentan síntomas hasta que son adultos. Bueno, y ese va a ser el tema del día de hoy, las hernias, y para que nos amplíe un poco más el tema, traemos a nuestro invitado del día de hoy, que es un cirujano y además de eso pediatra del Hospital Erasmo Meós, con su consulta particular, y que es un experto en el tema, como es el doctor Enrique Villamizar. Doctor Enrique, bienvenido nuevamente a tu programa de salud. Gracias por la invitación, Nelly. Estamos aquí para ayudarte a algunas preguntas sobre lo que hay sobre hernias. Correcto, sí señor. Bueno, ya veíamos un poquito ahí en lo que preparó nuestro equipo de investigación de lo que son las hernias, pero amplíanos un poquito más el concepto de lo que es una hernia y por qué le da a los niños. Ok, una hernia, como ya hemos visto en el video muy bien dramatizado, es una protrusión de un contenido que generalmente está en el abdomen, cuando hablamos de hernias del abdomen, hacia la pared abdominal. Entonces hay un debilitamiento de la pared y por ahí se escapa contenido que debe estar dentro del abdomen hacia el tejido subcutáneo. Entonces las hernias
en los niños las más frecuentes son las umbilicales y las inguinales. Entonces es importante saber algunas cosas. Vamos a hablar de la hernia umbilical. La hernia umbilical, como ustedes lo vieron en el brevecito, es un defecto que hay en el cierre del ombligo, de la pared abdominal a nivel del ombligo, y por ahí empieza a protruir, puede ser una grasa que hay adentro que se llama el epiplón, que es un manto, o intestino delgado ahí, y no deja cerrar ese ombliguito. Las hernias umbilicales en los niños generalmente no duelen, es una cosa muy importante, y generalmente se resuelven en el tiempo. No sé si tú has oído hablar que algunas personas dicen que ponerle el pie en el guayabo, en el árbol, y esperar a que cierre, y en ese momento cierra la hernia. Pues es esperar en el tiempo, básicamente lo que uno busca con las hernias en el ombligo, y la mayoría cierran. Pero las que no cierran, debemos cerrarlas con un procedimiento quirúrgico, que en los niños afortunadamente consiste en cerrar ese defecto que hay en la pared, en la fascia del músculo, para que no se salga por ahí más el intestino. Y eso lo hacemos dependiendo del sexo. Las niñas las operamos más tempranamente, porque generalmente las niñas van a quedar embarazadas en su etapa reproductiva, y entonces esos anillos que no se cierran van a causar hernias en las mamás. Entonces tú ves muchas mamás por ahí que cuando están embarazadas se les sale el ombligo. Son defectos que debieron de haberse cerrado cuando niños, pero que no se cerraron porque eran muy pequeñitos y se agrandan cuando están embarazadas. Entonces por eso preferimos las niñas que tienen estos defectos que no cierran después de los 2 años, operarlas. En los varones es diferente porque el defecto, el músculo del abdomen lo puede cerrar. Entonces en los varoncitos esperamos hasta los 5 años para ver si el defecto se cierra a los 5 años con la colaboración del músculo, que empieza a hacerse un poquitico más fuerte, y si no cierra después de los 5 años, entonces sí los tenemos que operar. Y básicamente no es porque causen ningún problema grave, sino que dependiendo de lo que él vaya a hacer en su futuro, pues va a necesitar que le reparen la hernia. Si él decide seguir una carrera militar, pues necesitamos hacerles el cierre del defecto, o si va a ser un deportista de alto rendimiento también, porque van a tener problemas dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces, si después de los 5 años el varoncito no ha cerrado su defecto, lo operamos también. Está indicado hacer la cirugía. Eso para las umbilicales. Las inguinales, las que se producen en la región de la ingle, esas sí se operan una vez se hagan el diagnóstico, porque son las que más problemas traen. Esas sí tienden a encarcelarse. O sea, encarcelarse es que sale el contenido del abdomen a la hernia y no vuelve al abdomen. Entonces, al estarse ahí atrapado, empieza a inflamarse, y al inflamarse empieza a perder la posibilidad de que le entre sangre, y se puede morir ese contenido. Es cuando hablan las personas de que se estrangula. Se estrangula básicamente es que pierde la irrigación, pierde la vitalidad del intestino y se puede romper. Entonces, eso sí es una urgencia. El paciente se va a poner con vómito, se va a poner con mucho dolor, entonces ese paciente hay que llevarlo a cirugía pronto. Entonces las que tienen las hernias inguinales las operamos una vez se diagnostiquen, es lo mejor. Bueno, vámonos a un pequeño corte, pero ya volvemos porque seguimos hablando de lo que son las hernias y algunas preguntas que tenemos para nuestro doctor. Ya volvemos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique Villamizar, un cirujano pediatra, y estamos hablando de hernias. Pero vámonos a una información que ha preparado nuestro equipo técnico de Renovando tu Salud, de lo que son cifras referente a este tema, y ya volvemos con nuestro invitado. El Ministerio de Salud
Las hernias abdominales constituyen la tercera cirugía más común en nuestro país, con 32.094 operaciones anuales, afectando principalmente al género masculino y se caracteriza por la existencia de una protuberancia o bulto en la zona del abdomen. Una de cada 10 personas tendrá una hernia en su vida, siendo la corrección quirúrgica la única alternativa de tratamiento que tiene para curar esta enfermedad. Bueno, hablábamos con el doctor hace un momento referente al tema de la hernia inguinal. Yo le preguntaba al doctor qué contenido, porque él decía que por ahí salía un contenido, ¿cierto? La hernia inguinal pues abajo en la ingle. ¿Qué contenido, doc, puede salirse por ahí y qué órganos o qué sistemas o qué parte de la vida nos puede afectar? Sí, Nelly, mire, una cosa que es importante, vamos a definir que las hernias inguinales, sobre todo en los niños, son diferentes a las hernias inguinales casi que de los adultos. De las hernias inguinales en los niños ocurren porque no se cierra un conducto por el cual desciende en el varón los testículos que se forman en la parte abdominal, en el feto, tienen que descender al escroto por ese conducto. Y entonces ese conducto, al no cerrarse, permanecer abierto, permite que cualquier contenido del abdomen pueda pasar por ese conducto hacia la región inguinal o inclusive hacia el escroto. Entonces podemos hablar de intestino delgado, intestino grueso, la vejiga, podemos hablar que el apéndice se meta ahí, que el epiplón, que es el manto de grasa que cubre las asas intestinales, pueda meterse también ahí. Entonces ese es el contenido que con mayor frecuencia tenemos ahí. Pero siempre ese es un defecto en un cierre de un conducto que debería cerrarse normalmente. En el adulto la hernia se produce porque ese defecto exista y no se diagnosticó de niño, o porque se haga un debilitamiento de la pared en la región inguinal, puede ser por el sobreuso, por el mal uso, por el esfuerzo o por la edad, y entonces se formen unos sacos en ese momento y ahí se pueda meter en esos sacos de debilitamiento de la pared el contenido que te acabo de nombrar. En las niñas ese conducto también existe. Ese conducto sirve para que un ligamento que se llama el ligamento redondo fije el útero, para que el útero quede sostenido ahí. Entonces fije el útero y se debe también cerrar. Y cuando no se cierra, uno de los órganos que nos preocupa, que sale muy frecuente en las niñas, que sale por ahí, es el ovario. Entonces se desliza el ovario, a veces se desliza la trompa y tienen la posibilidad en algún momento que ese ovario de trompa se tuerza y se pierdan ahí. Entonces casi que esa es de las más urgencias que tenemos que hacer en las niñas, reducir esos ovarios a la cavidad y cerrar la hernia. Correcto. Sí. ¿Qué sintomatología aparece? O sea, ¿qué siente la niña o qué siente el niño? Me imagino que un dolor fuerte, pero no sé, ¿qué más siente, Do? Bueno, afortunadamente en los casos de las hernias, casi que el diagnóstico lo hace la mamá. Es una masa. La mamá lo está dañando y nota la masita o en el ombligo o en la ingle, y generalmente no les duele. Es una cosa que pasa ahí. Cuando duele es porque ya hay una complicación ahí. Entonces en las niñas cuando duele es porque el ovario se salió y se está torciendo. En los varoncitos cuando duele es porque está encarcelada o empiezan a vomitar. Pero el diagnóstico principal es una masa. Entonces una masa como la que nos mostraron en los videos, una masita en el ombligo que sale y se mete, o una masita en la región inguinal que cuando el niño llora se la bomba y cuando deja llorar se la esconde. Entonces con eso la mamá generalmente dice, uy, yo le di tal cosa, y cuando vamos lo examinamos nosotros encontramos esos defectos ahí. Pero cuando duelen ya estamos hablando de que hay algo de pronto que nos está complicando la vida y de pronto nos va a tocar intervenirlos antes. Bueno, y el hecho de que se vayan los ovarios ahí es terrible, Do, porque la mujer puede quedar hasta... Sí, afortunadamente pues siempre hay dos ovarios, pero sí se pueden dañar, se pueden necrosar. Hemos tenido casos en que cuando operamos encontramos el ovario ya completamente negrito y a veces hay necesidad de retirarlo. Ahora ya se han hecho algunos estudios importantes y se han visto que a veces queda algo de tejido ovárico que pueda servir,
Entonces la mayoría de las veces cuando los encontramos así, los encontramos muy negritos, los dejamos en la cavidad y dejamos para que lo que se perdió se reabsorbe, pero si quedan algunos ovarios que puedan ser, algún tejido ovárico que pueda servir, que tenga óvulos, que es lo que uno quiere que tengan ahí, entonces lo dejamos y funciona. Correcto. O sea, digamos, estas cirugías se harían máximo a los 5 años. Sí, las hernias umbilicales. Operamos máximo hasta los 5. Las hernias inguinales en cualquier momento. O sea, si tú tienes un bebecito que acabó de nacer y la mamá lo está examinando y le encuentra la bolita en la región inguinal, esa niña el otro día se puede operar. Se debe operar en la siguiente semana, por tarde. O sea, mientras uno lo cuadra y toda esa cosa. Es decir, una hernia inguinal diagnosticada es igual a cirugía, hay que operarla antes de que se complique. La hernia umbilical sí podemos esperar unos días más, unos años. Por eso, pero máximo 5, digamos, una vez diagnosticado. Máximo 5 años en el varón, la hernia umbilical. La umbilical. La inguinal, correcto. sí. ¿Es doloroso el procedimiento? ¿Es demorado? ¿Cómo es el tema del procedimiento de la cirugía, Doc? En la hernia umbilical es una cirugía ambulatoria, no es muy dolorosa afortunadamente en los niños, se hace una incisión que casi queda dentro del ombligo, entonces queda enmascarada con la cicatriz umbilical y casi no se nota, y como a diferencia en los adultos, nosotros como ese tejido está nuevo en el niño, nosotros con el tejido del niño podemos cerrar el defecto umbilical. A veces en los adultos, porque está tan desgastado el tejido, tenemos que usar algunas mallas para reforzar el ombligo, porque si no se vuelve a abrir. En los niños afortunadamente no tenemos esa complicación. Eso es para la hernia umbilical. Para la hernia inguinal, ahora con las nuevas técnicas de la laparoscopia, entonces lo que hacemos es, hacemos una incisión en el ombligo también, metemos por ahí una cámara y miramos la hernia por dentro. Como yo te había dicho que era un defecto, un huequito que no se había cerrado, entonces ahí lo alcanzamos a ver y colocamos por la pared abdominal una pinza que nos ayuda a cerrar ese defecto. Entonces lo cerramos por la laparoscopia. Inclusive es mucho mejor en las niñas que tienen esos ovarios deslizados, porque uno ve cómo el ovario vuelve a la cavidad, cómo se recupera adentro y cómo lo puede uno acomodar mejor. En la técnica antigua, pues uno tenía que entrar por la pared abdominal, como hacer una pequeña cesárea ahí, tenía que ir a través de tejido sano, romper todo para llegar a cerrar el huequito ese que quedaba allá adentro. Y cuando uno encontraba el ovario, pues lo veía ahí, lo reducía, pero no sabía cómo quedaba adentro. Ahora sí ya lo podemos mirar y podemos revisar los ovarios adentro y toda esa cosa, porque lo hacemos por la laparoscopia. La laparoscopia es una bendición, es definitivamente. Una bendición y es un procedimiento de media hora, 45 minutos también, cirugía ambulatoria, y los pacientes van a la casa con menos dolor, muchísimo menos dolor, y se recuperan. Los niños se recuperan afortunadamente muy rápido. Correcto. Sí. Vámonos a un pequeño corte y ya volvemos nuevamente para terminar con este tema. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, y retomamos nuestro tema del día de hoy con el doctor Enrique Villamizar, hablando de las hernias. Cuéntanos un poquito si esto se puede complicar. Si una hernia se puede complicar, tú decías que en algún momento, si no se trataba a tiempo, podría ser un poco más delicado. Hablemos un poco de complicaciones. Las complicaciones, pues la más frecuente antes de operarse es el encarcelamiento y lo que llamamos la estrangulación, que es básicamente que el tejido empieza a sufrir porque no le entra sangre antes de que se opere. Una vez que se opere también tenemos complicaciones que pueden ser posoperatorias, que básicamente es que aparezca la hernia nuevamente, es una reproducción de la hernia. Eso es menos del 3%, o sea, menos de 3 de cada 100 puede tener la posibilidad de que otra vez aparezca. Generalmente tiene que ver con que retornen muy rápido a una actividad física muy fuerte, en el caso de la hernia umbilical, por decir algo, o que de pronto los niños les den una gripa y le den mucha tos,
Entonces cada vez que tose, pues va a haber presión sobre esos puntos y se pueden romper. Entonces esa es como la complicación más frecuente de la reproducción. Otra cosa que puede causar una complicación que es propia casi de todas las cirugías es que sangre y haga un hematoma, es una complicación menor, o que se pueda infectar la herida. Como ahora usamos la laparoscopia, casi que eso está muy reducido y la complicación de eso es menos del 1%. Entonces me quedé más con la posibilidad de que se reproduzcan las hernias que tienen una complicación como el 3 de cada 100 puede uno lograr que se reproduzcan las hernias y nos toque volverlas a intervenir más adelante. Correcto. Las recomendaciones que le damos a los muchachitos, pues ellos pueden caminar, subir y bajar escaleras. Preferimos que no usen los morrales esos pesados de allá al colegio, porque tienen que hacer mucho esfuerzo, sobre todo cuando los operamos de la región umbilical. Lo damos 3 días en casa, o máximo una semana, y les decimos que se cuiden sin hacer educación física por un mes. Y ya al mes ellos retornan a su actividad casi que normal y no hay ningún problema. Pero mira, de todas maneras un indicador del 3% es un éxito total, porque de 3 niños, de 100 que se operen, 3 que se compliquen, realmente es exitosa la cirugía. Sí, esa es como la cifra aceptada mundialmente para eso. Yo creo que el indicador está un poquitico menos que eso, porque se ha depurado mucho la técnica, tenemos mejores materiales de sutura y toda esa cosa ahora. Entonces ya tenemos, si el paciente no presenta ninguna cosa eventual, es decir, que le dé una gripa o alguna cosa, no tenemos casi que problemas por ese lado. Sí. Cuando tú hablabas de algunas hernias que se podían reducir ellas solitas, ¿hay que fajar los niños? Para eso es que a veces las mamás dicen que fajamos al niño y puede reducir la hernia. Esa pregunta es muy buena, Nelly. Fíjate que en el ombligo, si tú ves, muchas mamás se acostumbran a ponerles el botoncito o alguna cosa al ombligo porque siempre se preocupan que el niño llora. Claro, al llorar la masa umbilical sale con más y le pareciera que eso se fuera a reventar. Generalmente no pasa nada. El botón no lo recomendamos porque pues para colocar el botón tú tienes que colocar una cintilla, una esparadrapo o alguna cosa, y eso lo que causa es que decolora la piel, sí. Entonces queda con una mancha para toda la vida por ese botoncito. Y esa hernia va a cerrar con o sin botón. Eso con O sea, sin la botón, que va a cerrar, sí, cierra. no hay necesidad de botón. Entonces no. La fajada tampoco, porque cuando tú fajas el niño, cuando le pones una faja, pues lo que se va a hacer es que se va a comprimir el intestino y el tránsito del intestino va a ser muy lento. Entonces van a tener problemas de vómito y de disminución del tránsito intestinal. Entonces no recomendamos tampoco la faja. No se necesita. Y bueno, es como, para eso sería la del ombligo. Las inguinales no hay nada que hacer, las inguinales toca operarlas. Las umbilicales solamente darle tiempo. Yo generalmente lo que les recomiendo a la mamá es que no le miren la hernia, ni se la muestren a nadie, porque si la muestran a nadie, no, póngale esto, hágale esto, aquello. Sí, todo el mundo es Todo médico. el mundo opina, sí. Todo el mundo médico Sí, y todo el es mundo cierto, opina, sí es señor. cierto. Bueno, Doc, finalmente, ¿qué nos recomiendas ya como para terminar el tema a las mamás que te están viendo en este momento o a las mamás de niños que han sido operados también por lo mismo? No sé, ¿qué recomendación nos das? Sí, bueno, la recomendación importante es si uno encuentra una masa en el abdomen, porque las mamás son las que hacen el diagnóstico, como te digo, preocuparse si son en la región inguinal. Esas masas en la región inguinal generalmente son hernias y deben recibir una atención quirúrgica porque no se van a curar si no se operan. Las de la región umbilical, la recomendación es que no se desesperen cuando vean que su bebecito tiene el ombligo salido o que llora y se le sale o que tiene una hernia. Tiene una hernia, evidentemente tiene una hernia, pero no hay que hacerle ningún procedimiento quirúrgico sino esperar. Entonces, para tranquilizarse, porque a veces pues nos llega la consulta la mamá que viene de un pueblo bien lejos con una hernia umbilical en un bebecito menor de 1 año y uno le dice no hay que operarlo, pues entonces ella semejante viaje, y que uno le diga que no hay que hacerle nada, pues es como, entonces es como la recomendación para ellos que se tranquilicen con esas hernias umbilicales. Generalmente no duelen, no molestan, no se van a encarcelar,
es una cosa buena, generalmente nunca se encarcelan y uno puede tener tiempo para resolver las mayorcitos. Las inguinales sí, hay que salir, consultar a tiempo y probablemente programar una cirugía. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nelly, por la invitación. A Vas a todos. acompañarnos toda la semana, ¿no, Doc? Aquí estaremos. Sí, señor. Excelente. Bueno, a todos ustedes, gracias. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Mañana nuevamente hablando de enfermedades de los niños y de los adolescentes. Así que ustedes quieticos ahí. Recuerden que les habló Nelly Osorio. Yo soy odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa. Y bueno, que mi Dios los bendiga, que todo les salga bien en esta semana. Gracias. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.